Son las 8:37, recibimos ahora al abogado Rafael Torres Morales del estudio Torres y Torres Lara. Él es especialista en protección de datos personales. Y si lo hemos invitado es porque hay un debate en la sociedad sobre la naturaleza de los convenios que el INEI ha firmado con varias instituciones, usted nos dirá cuántas y cuáles, para que puedan aportar los datos recogidos del censo. Buenos días, doctor Rafael Torres Morales. Buenos días. Buenos días, Fernando. Aldo, gracias por la invitación. Usted ha leído esos convenios, explíquenos los alcances y si estos convenios garantizan la privacidad de los datos que nosotros hemos aportado, creyendo en el censo, que servían simplemente para que el Estado diseñe mejor políticas públicas. Muchas gracias, sí. Mira, en total son 46 convenios, los que por lo menos se encuentran publicados en la página web del INEI, los cuales esta institución habría firmado con algunas universidades, me parece que son 11, algunas instituciones privadas de todo tipo. Y yo considero que este convenio, más allá de su contenido, me parece que pone en peligro, por la ambigüedad de la información, el adecuado uso y tratamiento de la información que ha sido recogida a través del censo, ¿no? Información ¿Por qué personal. pone en peligro? Fundamentalmente porque pese a que deja la posibilidad, digamos, que pueda entregarse la información a las entidades privadas, no hace ninguna referencia a que esta información sea hecha de manera anonimizada. Es decir, no hay ninguna precisión, es sumamente ambiguo el convenio. Por ejemplo, en la cláusula quinta de este convenio, dice expresamente entregar a la universidad la base de datos con los resultados definitivos de los censos nacionales. En ningún momento habla de que esta información previamente debe ser anonimizada como correspondería. Es más, tanto la ley del censo como el ROF de la misma INEI exigen que cualquier información proveniente de un censo que sea empleada para fines distintos al INEI y sea entregada a terceras personas. ¿Por qué te preguntaban el DNI en el censo? Es increíble, ¿no? Porque es información, información que ya consta, digamos, en las bases de datos del Estado, ¿no? RENIEC tiene esta información ciertamente. Entonces, creo que incluso en cuanto a la formulación del censo, de la información, ha sido mal llevada, ¿no? La pregunta pero es otro al jefe tema, de familia, el nombre también, ¿no? ¿Para qué? El nombre, ¿no? A los hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Se supone que esa información ya está incorporada. Y después lo que usted dice genera más inquietud todavía. Sí, ciertamente, ¿no? Yo creo que todo se hubiese solucionado si es que hubiesen sido la gente del INEI lo más diligente posible al señalar expresamente en el convenio que la información que iba a ser proporcionada o entregada a estas instituciones privadas sería previamente anonimizada. Pero eso es lo que nos ha dicho el señor Aníbal Sánchez acá, que los datos van a ser dados sin los nombres. Simplemente las respuestas sobre temas específicos. Claro, está bien, y eso debe ser así porque la ley del censo así lo exige, el ROF exige eso y también la normatividad de protección de datos personales. Pero ciertamente que esa claridad con la que el jefe del INEI nos dice ahora que se va a hacer no está expuesto en el convenio. ¿Eso quiere decir que a la hora que la universidad quiere cumplir el convenio podría exigir la información identificable? Tal y como está expresado el convenio, sí, sería posible, ¿no? Porque incluso quisiera que me permitan leer en la cláusula séptima, que habla de la forma como se entrega la información y cuáles las limitantes que tiene, en este caso, la universidad para hacer uso de esa información o hacerla pública. Dice, la información proporcionada por la INEI en el marco del presente convenio solo podrá ser divulgada o publicada en forma innominada. Es decir, la información proporcionada por el INEI a la universidad, ¿no? Solo podrá ser divulgada o publicada por es decir, por la universidad, en forma innominada. Entonces, ¿qué quiere decir? De que al menos la información que proviene del INEI hacia la universidad saldría totalmente, digamos, completa. Y serían ellos los encargados de publicarla anónimamente. Anónimamente, los Ahora, resultados. Vamos a ser suspicaces. La información de esta naturaleza para una universidad que está ligada a un candidato político, y eso no es noticia para nadie, ¿cómo puede ser usada? Es decir, ¿para qué le podría servir a ese candidato tener esa información en sus manos, que es información sumamente valiosa? Claro. Es un tema de naturaleza, digamos, política, que yo, digamos, que no es mi especialidad.
Pero creo que sí, efectivamente, todo lo que se refiere a tener una base de datos con este tipo de información personal, de ubicación, de contenido y de identificación de las personas que proveen esta información es sumamente, entiendo yo, valiosa para cualquier tipo de partido político, ¿no? Y podría ser utilizada para fines no propios para los cuales fue levantada la información a través del censo. Incluso para si en determinada zona tengo personas con determinado nivel socioeconómico que no han hecho estudios superiores, incluso para temas de marketing, ¿no? O sea, no solo para fines electorales. Es una información que me imagino muchísima gente quisiera tener con nombre y apellido, ¿no? Ojo que, digamos, la información, siempre y cuando sea anonimizada, puede ser utilizada y es más, debe ser puesta en conocimiento de... Para todos. Para todos, pero no para un grupo. Claro. Acá hay otra cosa rara, ¿no? No se sabe si es que estamos hablando, si este convenio hace referencia a un tipo de base de datos o banco de datos distinto a la que nos van a proporcionar a todos los comunes que es la que mortales. se publica en la página Claro. web del INEI, que uno puede revisar sin ningún problema, Habría ¿no? que preguntar en primer lugar cuál es la diferencia entre la información que señala este convenio con la información que todos nosotros vamos a tener. Claro que sí. Otro punto que tiene que ver con el convenio es el que se presenta como donaciones de algunas empresas privadas. Sin embargo, hay publicidad en las pegatinas, llamadas stickers en inglés, que se han pegado en las puertas de las casas. Sí. Y eso ya no es donación. Sí, ciertamente, incluso en los convenios... Viene propiamente- con publicidad, pues qué donación es esa, ¿no? Sí. Además- No, esta es una contraprestación, porque Exacto. digamos, Tome la yo propaganda. entrego los polos a cambio de que toda mi publicidad esté en los polos o en la pegatina. Además, ¿cuánta gente hubiera querido aparecer ahí? ¿No? Son Efectivamente, ¿no? millones de, Pero miles mañana de vamos a ir a chicos, votar ¿no? y te va a decir toma Coca-Cola. Así es, así Yo creo que es. esto ya es una labor de Contraloría para identificar, digamos, si es que se ha seguido un adecuado procedimiento. Me da la impresión de que esto debió estar sujeto a un proceso de licitación, ¿no? Porque ciertamente más de a uno le ¿Es la- hubiese es la única gustado universidad estar que ha publicitado. firmado esto? No. Ciertamente existen varias universidades. ¿Cuáles otras están? Está, déjeme ver, entre ellas está la universidad, acá está la información, la UNICEF, tenemos la Universidad Continental, la de Lambayeque, la de Jaén, la Universidad Telesub, la Universidad de Tacna, privada de Tacna, la Universidad Nacional de Callao, la Universidad César Vallejo, ¿no? Ahora, ¿todas bajo los mismos términos? Sí, Y- efectivamente. No hay, eso sí, no hay ninguna No, diferencia. diferenciación en cuanto a los contenidos, es lo mismo, digamos. Y sabemos si de las otras universidades, por lo que sabemos, es el único logo que aparecía era el de la Universidad César Vallejo. No sabemos si de las otras. Claro, no sale. Lo que sucede es que en los convenios publicados en la página web son convenios referidos al manejo de la información, más no a la donación, entre comillas, que habría hecho la Universidad César Vallejo y otra entidad más o empresa más a favor del INEI o del proceso de censo. Muchas gracias, abogado Rafael Torres Morales. Contamos con usted Una para que la última pregunta hacia privacidad de los datos Álvaro. personales quede garantizada. ¿Qué provecho político se le puede sacar a esta información? Si seamos mal pensados, ¿le podría sacar algún provecho político? En 2 segundos, pues estamos. Bueno, esa es la pregunta que hizo Patricia hace un momento. Sí, la reitero. Y yo francamente no sabría de qué modo podrían sacarle un provecho político a esta información. Todo hace pensar de que siendo la Universidad César Vallejo que está atrás de esta información o de este tema, podría verse beneficiada con una información privilegiada con la que no cuentan los demás partidos políticos, ¿no? Ahora habrá que ver de qué manera la podrían utilizar. Bueno, incluso para las otras universidades, saber dónde hay por ejemplo, para el UNIFE, una mujer que ha terminado sus estudios universitarios en tal carrera porque no tiene estudios superiores. Tengo su nombre, tengo su dirección, le mando publicidad específica, ¿no? Claro. Y eso te pone en desventaja con respecto a las otras universidades que no poseen esa base de hecho datos, que sí, ¿no? de hecho que Hay sí. datos personales que deben permanecer privados. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene uno? Así es. No ¿Y todo dónde el mundo vives? está interesado en que se sepa. Lo ¿Y más, dónde perdón vives? que te interrumpe, lo último para terminar, lo más triste de todo es que actualmente existe una ley de protección de datos personales, ¿no? Que nos obliga a todos, a públicos y a privados, a cumplirla, ¿no? A inscribir nuestros bancos de datos ante la autoridad nacional. Y lo peor de todo es que el primero que incumple esta norma es el Estado. El Estado, exactamente. De más de 2.000 entidades públicas, solamente 100 entidades públicas actualmente han inscrito sus bancos de datos personales ante la autoridad nacional. Muchas gracias por esa información, abogado Rafael Torres Morales. Contamos con usted para que se garantice la privacidad de los datos personales en nuestro país. Gracias. Buenos días.